Ha llegado el tiempo en que vamos a estudiar la palabra del Señor. Así que vamos todos a tomar nuestras Biblias y vayamos al Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, que aunque no fue apóstol, llegó a ser discípulo y se puede decir profeta, hombre inspirado del Señor, instruido por los apóstoles, hasta donde entiendo, por el apóstol Pedro. Ha llegado el tiempo en que vamos a, en esta asamblea, a pensar, a meditar, como dijo el salmista, que te complazca, te agrade, Señor, Dios altísimo, creador del cielo y de la tierra, te complazca en la meditación de mi corazón, de tu ley, de tu palabra. El tema, ángeles, el tema, Sofía, de la lección de hoy, es el primer mandamiento. Ese es el tema de hoy, el primer mandamiento, hijo. Y vamos a leer allí en Marcos capítulo 12, versículos del 28 al 30. Este va a ser el contexto de las escrituras que vamos a estar considerando, pensando, meditando, Antonio, de las palabras que Jesús dijo aquí. ¿Qué dijo el Señor? Y sus palabras que nos enseñan con respecto a este asunto, esta cuestión que he titulado el primer mandamiento. Marcos capítulo 12, versículos del 28 al 30, dice así la Santa Escritura. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar o discutir o debatir, y sabía ese escriba que Jesús, él les había respondido bien a ellos, le preguntó el escriba, este judío, al Señor Jesús. Fíjate, Anita, la pregunta. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, Sofi, y con toda tu alma, Sofi, y con toda tu mente, Sofi, y con todas tus fuerzas, hija mía. Este es el principal mandamiento. Marcos capítulo 12, versículos del 28 al 30. Ahora fíjense. Les ruego de su atención para que escuchen lo que he plasmado aquí, lo que he escrito aquí, el bosquejo, el contenido del bosquejo de esta lección. El escriba o el escritor judío mencionado por Marcos, Mateo lo describe a este hombre. Mateo, otro evangelista, lo describe como intérprete de la ley. Fíjense, intérprete de la ley. En ese sentido, esta clase de hombre religioso era maestro de la ley de Moisés. Él y otros como él no eran, Ana, Paola, ellos no eran cualquier clase de hombres. Estos hombres conocían la ley, la interpretaban, la enseñaban, eran maestros de la ley. Conocían lo que decía la ley, no la ignoraban. Eran hombres religiosos. Así que tengamos eso en cuenta, en mente.
Ahora bien, este hombre, según el relato de Mateo, se había acercado a Jesús no con una intención sincera de conocer la verdad en boca de Jesús, ¿no? Él se había acercado y le había hecho esta pregunta para tentarle, haciendo que de alguna manera Jesús cayera en una trampa. Era una artimaña de este hombre. Entendemos que él estaba intentando sorprender al Señor en un error con esa pregunta. Vayamos a Mateo capítulo 22. Lean allí, junto conmigo, Mateo 22, verso 35. Fíjense. Voy a leer una versión distinta a la Reina Valera 60. Que entiendo la mayoría de ustedes tienen. Dice Mateo 22:35, uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? Bueno, la pregunta fue, Señor, a ver, Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? No sé, tal vez creyendo él que el Señor ignoraba tal cosa, cuando él mismo era el dador de la ley, el mismo Señor, Jesús, el Hijo de Dios. O que él iba a decir una cosa torcida, tergiversada, para luego acusarle, mira lo que está diciendo. ¿No? O tal vez decir, pues el primer mandamiento es que ustedes me amen a mí, yo que soy un simple hombre. No, tampoco. No, Jesús respondió como la ley decía. Ahora fíjense, vamos a pensar en esto. ¿Qué pudo haber motivado a este escriba a acercarse a Jesús para buscar tentarlo con el fin de hallarlo en algún error? Que pudo haberlo incitado, ¿sí? Motivado a ello. Bueno, hay mucho que decir al respecto. Hay mucho. En los evangelios, es decir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Saulo, ahí se nos describe muy bien las actitudes de estos líderes religiosos contra el Señor. Pero podemos resumir el móvil, lo que motivó, lo que incitó, provocó a este hombre el acercarse a Jesús con estos malos propósitos. Podemos resumir tal cosa de que había una animadversión contra el Señor. Había, Cecilia, una antipatía contra Él. O para con Él, una antipatía para con Él. Un aborrecimiento hacia su persona. Un odio hacia Él. Y además de eso, envidia, porque por envidia lo entregaron para matarlo. Y con esta mala intención y esta simulada pregunta, obvio, porque había una intención allí mala, y se revela aquí en las Escrituras la intencionalidad de la pregunta de este hombre. Con esta mala intención y esta simulada pregunta, Sofi, querían hallar algo en él para acusarle y desprestigiarle. Sin embargo, Jesús respondió correctamente. Respondió como la ley decía. Y a partir de aquí, de la respuesta de Jesús, de lo que Él dice, porque lo que Él dice se convierte también en enseñanza para nosotros,
es parte de la doctrina de Cristo. Esto que dice Jesús, en un sentido, Él lo ratifica y el resto del Nuevo Testamento confirma que este mandamiento tiene vigencia hoy. Este mandamiento de la ley tiene vigencia para nosotros hoy. Y partiendo de esa premisa de esto, Saulo, vamos a ver, hijo, ¿qué nos enseña Jesús? Ahora, yo quiero resaltar un punto aquí. Antes de acercarnos a conocer un poco más acerca de lo que dijo Jesús. El punto que quiero resaltar es que debemos acercarnos a escuchar a Jesús con la actitud y el corazón correcto. Si no, no sirve de nada. Este hombre tuvo el privilegio, ¿sí? La bendición inigualable en la tierra de haber estado ahí ante la presencia del mismísimo Jesús. Y se acercó, pero lo que había en su corazón no era la actitud, la intencionalidad, el motivo correcto. Entonces yo quiero resaltar este punto, que debemos acercarnos a escuchar a Jesús con la actitud, Saulo, hijo, y con el corazón correcto. Que nuestra motivación, hijo, sea pura y sincera para oír la verdad de Él y así ser enseñados por Él. En ese sentido, Antonio, ¿qué nos enseña Jesús con respecto al primer mandamiento? Lo primero que hace Jesús es establecer el hecho de que el Señor es Dios y es uno. Para ello cita la ley. Específicamente el pasaje de Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, verso 4. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 6, verso 4? Que es el texto, Ana Paola, que cita Jesús, hija. Y ese texto dice, en parte dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta frase es conocida entre los israelitas, entre los judíos, de la siguiente forma. Tiene una pronunciación así, Roberto, según el hebreo. Y así se ha transmitido y así se ha conocido para que cuando la oigan sepan, se refiere a esto. Este texto de Deuteronomio capítulo 6, verso 4, se conoce como la Shema Israel. Shema Israel. La palabra que estoy pronunciando por Shema en hebreo quiere decir oigan, oye, pon tu oído y atiende a las palabras, oye estas palabras y entiende. Esa es la idea. Por eso encontramos que la primera palabra de Deuteronomio 6:4 es oye, ¿cierto? Véanlo allí, ¿cierto? ¿Verdad que sí, ángeles? Elim, ¿verdad que dice sí? Oye, es decir, Shema, oye, oigan, oye, Sofi, oye lo que dice el Señor. Shema, oye, Israel. Shema, iglesia, oye, iglesia. Shema, Sofi. Shema, oye, cristiano.
¿Qué cosa? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es la primera cosa que Jesús dice aquí. Y claro, cuando Jesús cita esto, ¿qué es lo que quiere el Señor Jesús? Que escuchemos, obvio, con suma atención. ¿Qué es lo que Él quiere? Porque obviamente cita aquella expresión, aquel mandamiento de la ley que comienza diciendo, Shema, oye. Así que, ¿qué quiere el Señor que oigamos aquí? En primer lugar, Jesús quiere que prestemos atención, que oigamos y entendamos que el Señor Dios es uno, es uno. Es decir, que el amo, el soberano, el Señor del cielo y de la tierra es eterno y todopoderoso. Y no hay otro como Él, que es uno, porque no hay más que un solo Dios. No hay más que una sola naturaleza divina, no más que una sola naturaleza divina, o sea, un solo Dios, una sola deidad que está compuesta por tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos tres son el un Dios. Es la Trinidad divina, el Dios trino. Dios es uno en tres personas, pero es uno. Hermanos, Dios es único y es uno. No hay más. Veamos los siguientes pasajes, particularmente del Antiguo Testamento, donde en ellos podemos encontrar esta afirmación, esta enseñanza, este principio, esta verdad divina revelada en la Biblia, en las Escrituras, de que Dios, el Señor Jehová, es Dios, es divino, es de esa naturaleza y es uno, no hay otro como Él, es único, no más. Deuteronomio capítulo 4, vamos a leer, Sofi, Deuteronomio capítulo 4, versículo 39. Y voy a leer una versión distinta a la Reina Valera 60. Dice Deuteronomio capítulo 4, verso 39. Por tanto, reconoce hoy y reflexiona ¿dónde? ¿Dónde? En tu corazón. Hoy, Cecilia, hoy reconoce, hoy Juani reflexiona dónde en tu corazón que el Señor es ¿qué cosa? Dios. Arriba donde, en los cielos y también abajo en la tierra. ¿Y qué más? No hay otro como Él. ¿Vieron? No hay otro. No hay otro. Eso lo hace a Él, no solo Dios, a ese ser supremo, Jehová, el Señor, no solo es Dios, sino es único. Nehemías capítulo 9, veamos lo que dice el profeta. Nehemías capítulo 9, verso 6. Dice, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército. La tierra y todo lo que está en ella. Los mares. Miren lo que reconoce el profeta. Que Él es el creador de todo. Y todo lo que hay en ellos, en los mares. Y tú vivificas, Nehemías capítulo 9, verso 6. Y tú vivificas todas estas cosas. Y noten, y los ejércitos de los cielos, ¿qué hacen? ¿Qué hacen aquellas criaturas que reconocen que Él solo es Jehová y que Él es el hacedor de todo y que Él da vida a todo?
¿qué hacen las criaturas? Dice aquí el profeta, te adoran. Te adoran. Salmo capítulo 83, versículo 18. Salmo capítulo 83, verso 18. Para que sepan que solo tú, que te llamas el Adonai, el Señor. Salmo 83, 18. Ángeles, para que sepan que solo tú, que te llamas el Adonai, eres el Altísimo. Noten, sobre toda la tierra. Solo tú, para que sepan, que sepamos qué cosa, Sofía. Para que sepamos que solo tú, solo y únicamente tú, que te llamas el Señor, eres el Altísimo. Isaías capítulo 44, verso 8. Isaías capítulo 44, verso 8. Una versión de las Escrituras que tengo dice así. Fíjate, Anita. No se acobarden ni tengan miedo. Y luego pregunta el Señor, ¿acaso desde la antigüedad no te lo hice saber yo y te lo declaré? ¿Qué cosa? Ustedes pues sois mis testigos, los israelitas. ¿De qué cosa? ¿Habrá Dios fuera de mí? No hay. Es la respuesta. No, ni hay roca alguna. Yo no la conozco. No conozco ninguna otra roca. ¿Y qué representa aquí Ana Patricia? Que Él sea la roca. Él es la fortaleza, el cimiento fuerte, protector. No, ni hay roca alguna. Yo no la conozco. No hay Dios fuera de mí. Dios fuera de mí. Sigue diciendo el profeta Isaías en el capítulo 45, verso 5. Isaías 45, verso 5. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. No hay Dios fuera de mí. Isaías capítulo 46, verso 9. Dijo el Señor, el Todopoderoso, el Altísimo, el Hacedor, porque yo soy Dios. No hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Así declaran estos y otros muchos textos del Antiguo Testamento, también del Nuevo. Declaran que hay un solo Dios, Él es Dios y es único, no hay otro como Él. Entonces, fíjense, y habiendo Jesús expresado en primer lugar que el Señor Dios es uno y por consiguiente único, que no hay otro como Él, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él es eterno, todopoderoso, Rey, soberano, creador del cielo y de la tierra, Santísimo y el Altísimo. Ahora Jesús, después de establecer esta verdad de la unicidad de Dios, de que no hay otro Dios como Él, Él es Dios en todo su sentido, único. Ahora pasa a declarar, escuchen, fíjate Antonio, pasa a declarar Jesús con el texto que citó de Deuteronomio capítulo 6, verso 4, ahora el 5, pasa a declarar lo que deben hacer todos aquellos que reconocen que Él es el Dios único y verdadero. ¿Qué deben hacer todos, Sofía, hija? Si tú llegas a reconocer de todo corazón, igualmente, Ángeles, igualmente, Ana Paola, y algún día
Joana, si llegan a reconocer, a aceptar la supremacía de Dios, su omnipotencia, que Él es el hacedor, el ser autoexistente, el eterno, el altísimo y el santísimo. Si llegan a reconocer eso, se supone que ahora harán lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. De esta forma Jesús cita una vez más la ley. Vayamos a Deuteronomio capítulo 6, verso 5. ¿Qué dice Cecilia? Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Y amarás a Jehová el eterno Dios, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hermanos, Jesús establece la verdad de que el Señor, por ser quien es, merece ser amado con todo nuestro ser de una forma absoluta y completa, sin dejar, Roberto, un espacio de nosotros que no le ame. Él aspira, tu Señor, tu Dios, el hacedor tuyo, Él aspira, pues, que le ames con todo lo que eres. Inclusive, hermanos, que le amemos más que a aquellos a quienes más amamos en esta vida. ¿Quiénes son esos seres ángeles a quienes más amamos en nuestras vidas? Nuestros padres, nuestros hijos. Dijo Jesús en Mateo capítulo 10, verso 37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a Ana, Sofía, Ana, Paola, el que ama a hijo o hija más que a mí, no me merece. Así de elevado, así de profundo, así es la dimensión del amor de nosotros a Dios. Y fue lo segundo que Jesús establece al citar la ley. Miren, en una ocasión el apóstol Pedro tuvo que aprender que la demanda de Cristo de amarle era más elevado y supremo que simplemente quererlo. Vayamos a Juan capítulo 21. Evangelio de Juan capítulo 21. Le voy a pedir a Saulo que me traiga de mi mochila el Nuevo Testamento de 4 versiones, porque voy a leer una versión que tengo allí, que hace diferencia en las palabras que usa Jesús, en las palabras que usa el Señor allí en Mateo capítulo 21, Juan capítulo 21, versículos del 15 al 17. En el texto griego hay distinción de palabras. En la Reina Valera traducen usando una misma palabra y por eso, Juanita, no se puede percibir la distinción de palabras que Jesús usó para transmitir lo que quería a Pedro. Pedro tuvo que aprender ¿qué cosa? ¿Qué cosa tuvo que aprender el apóstol? Que amar, la demanda de Cristo de amarle, quiero decir, era más elevado y supremo que simplemente quererlo. Escuchen,
Escuchen cómo dice esta versión. Juan capítulo 21 del 15 al 17. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Al resto de los discípulos. Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle el Señor Jesús: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? ¿Vieron que Jesús cambió las palabras? O la palabra, usando con la que estaba contestando Pedro. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Entiendo que el Señor, de manera esencial allí, lo que quería era que Pedro aprendiese que él debía amarle más que un simple sentimiento, que quererlo, inclusive por encima de los hombres y también de él mismo. La demanda de Cristo de amarle es más elevada y suprema que simplemente quererlo. Dice un comentarista, tengo aquí la nota de un comentarista que dice lo siguiente, escuchen: amarás al Señor tu Dios, es decir, a Jehová, el ser autoexistente, el que, el que se ha revelado como el yo soy y que fuera de él no hay más. ¿Quién? Aunque por su nombre Jehová aparentemente está en una distancia inaccesible, esto me llamó mucho la atención. Aparentemente el hacedor, el creador, el eterno, el altísimo está en una distancia aparentemente inaccesible de sus criaturas finitas. El infinito ser, el eterno, aparentemente está muy lejos. Sin embargo, no es así. Dado que Él sostiene contigo una relación real y definida, de esa relación con Él nace, ¿qué cosa? ¿Qué nace? El derecho de Él y el deber tuyo de amarle. La comunión que Él ahora tiene con nosotros se supone debe producir en nosotros eso de amarle, en respuesta a ello. Esa comunión inmerecida que por su gracia, por su misericordia, por su amor y bondad, hemos podido ahora, nosotros los pecadores, estas criaturas que han pecado y han hecho lo malo, ahora gozan por medio de Cristo esta comunión con Él. Ahora bien, hermanos, ¿qué significa amar a Dios? ¿Verdad? ¿Qué significa? Cuando Jesús le responde al escriba que el primer mandamiento era: Saulo, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué significa eso, hijo? Escucha con atención. Shema, Saulo. Oye con atención.
Amar a Dios no significa lo que el mundo concibe es el amor, ni lo que algunos cristianos han estado enseñando es el amor. Es decir, amar a Dios no es sentimientos. Aunque no niego que pueda haber ciertos sentimientos agradables y buenos hacia Dios por parte de los hombres, no obstante, el amor mandado por la Biblia hacia Él es de otras características, es decir, no tiene que ver con sentimientos, con el estado de ánimo o con sensaciones, no. El amor a Dios tiene que ver, escuchen, con decidir, ángeles, inteligente y conscientemente, el hacer lo que Él manda por causa de lo que Él es y también por lo que ha hecho en favor de nosotros. Entonces, amar a Dios es una, escuchen, disposición del corazón donde elijo y decido hacer lo que Él manda, con toda devoción y veneración a Él. Por tanto, y en términos bíblicos, el amor mandado en la Biblia hacia Dios está totalmente conectado con decidir hacer y específicamente el amar a Dios con decidir hacer lo que Dios quiere. Esto es guardar sus mandamientos, hacer su voluntad. Un erudito y comentarista también del Nuevo Testamento dice lo siguiente, y estoy de acuerdo con él. El amor del cristiano tiene a Dios como su principal objeto. ¿Principal objeto? ¿De qué cosa? De veneración, ¿sí? De devoción, de consagración, de adoración. El amor del cristiano hacia Dios. Y se expresa ese amor ante todo en una implícita obediencia a sus ¿qué? Mandamientos. En otras palabras, amar a Dios es decidir voluntariamente, decididamente hacer lo que Él manda, hacer su voluntad. Eso es amar a Dios. Que pueden haber ciertos sentimientos, amarle así, es decir, haciendo lo que Él manda, decidiendo hacer, eligiendo voluntaria y decididamente hacer lo que Él manda. Eso es amar al Señor rendidamente, devotamente, consagradamente, y puede ser en compañía, junto con buenos sentimientos. ¿Sí? Porque hay momentos en la vida en que uno puede estar muy alegre, muy contento. Y obedece a Dios, obedece sus mandamientos, pues con gusto, ¿verdad? Con alegría, con entusiasmo. Pero ¿qué de aquellos momentos donde el ánimo está para el piso, para el suelo? Si el amor a Dios dependiese del estado de ánimo, pues cuando el ánimo esté, ¿verdad?, ahí, en el piso, pues no la amaríamos. Pero no, aún en ese estado de ánimo, y también, bueno, puede darse en sentimientos de conflictos internos, aún así elijo, decido sobreponerme y hacer lo que Dios ¿qué? Manda. Hacer lo que Él manda. A pesar de la situación y las circunstancias negativas y no favorables. Cuando el ánimo está, digamos,
por el suelo. O los sentimientos no son los mejores, ¿verdad? Eso es amar a Dios. Elegir, decidir voluntaria y decididamente, con toda devoción y veneración y consagración, hacer lo que Él manda. Primera de Juan capítulo 5, veamos para ir acercándonos al final. Primera de Juan capítulo 5, versículo 3 dice el apóstol, pues y aquí se define lo que es amar a Dios, lo que ya he dicho anteriormente. Primera de Juan capítulo 5 verso 3, pues este es el amor ¿a quién? A Dios, que es que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Vieron? ¿Qué es el amor a Dios? Que guardemos sus mandamientos. Y ellos no son gravosos, no son una carga imposible de llevar, no. Dice una versión del Nuevo Testamento, otra a la Reina Valera, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. En una ocasión dijo David que los mandamientos del Eterno son rectos y alegran el corazón. Salmo 19:11. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Los testimonios de Jehová son fieles. Los mandamientos del Señor son rectos y alegran el corazón. Hacer la voluntad de Dios alegra el corazón. Hacer lo que Él manda produce el sentimiento ideal y necesario en el corazón. Aquí Juan define lo que es amar a Dios. Entonces, Ana, Patricia, dijo Jesús en Juan 14:21, Juan 14:21, escucha Saulo en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos, habla Jesús, y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por el Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 14:21. ¿Qué significa amar a Dios? A Jesús, al Señor. Significa que el que tiene sus mandamientos y los guarda, precisamente ese es el que le ama. Pero noten la consecuencia buena, maravillosa, qué bendición es amar como enseña Jesús, es el amor a Él, que es guardar sus mandamientos, y el efecto es será amado ¿por quién? Por el Padre, y yo le amaré, ahí deriva de amar al Señor como Él enseña, como enseña la Escritura, resulta de ser amado por el Padre y por Él. Qué bendición, ¿no? Qué bendición saber que si hacemos lo que Él manda, así expresamos que le amamos, y de eso resulta que somos amados por ellos. Por tanto, dijo Jesús en Juan 14:15. ¿Qué dijo el Señor en Juan 14:15? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si pretendes cumplir esto, el que me ames, entonces la forma de cumplirlo es guardando mis mandamientos. El amor a Jesús, que es mandado u ordenado, solo se muestra si obedecemos lo que Él manda. Y haciendo así,
recibiremos las bendiciones que Él ha prometido. Para terminar, el apóstol Pablo, en una de sus cartas, de sus epístolas, en una de ellas, en la primera carta a los Corintios, capítulo 8, verso 3. Vamos todos, Sofía, Roberto, todos, Juan, y primera a los Corintios 8, 3. Aquí el apóstol Pedro nos muestra otra bendición de amar a Dios. El efecto, le he llamado el efecto de amar a Dios. ¿Qué efecto, dice Pablo, deriva o resulta? ¿Qué consecuencia hay de parte de Él? Y dado que Él es fiel en lo que promete y cumple todo lo que dice, ¡qué alegría, qué gusto, qué gozo saber eso! ¡Qué bueno saber eso! Que si amo al Señor como es debido, según las Escrituras, como Él pide y enseña, dice Pablo, primera a los Corintios 8:3, si alguno ama a Dios, ¿qué cosa? El link es tiempo presente y continuo, es o está siendo conocido por Él. Si alguno ama, el verbo en tiempo presente, ahora, en este tiempo, está siendo conocido por Él. Es conocido por Él. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición, Antonio! Saber de este efecto sobre nosotros como resultado de estar continuamente amando a Dios, como ya hemos aprendido, que es guardar su palabra, sus mandamientos de una manera devota, consagrada, obviamente decidida, voluntaria a Él, de todo, con todo nuestro ser, todo lo que somos, en nuestros pensamientos, intelecto, conciencia, todo. Qué bendición esto, que al amar a Dios somos conocidos por Él, es decir, somos aprobados y amados, y en consecuencia tenemos comunión con Dios. ¿Se acuerdan lo que cantamos de la dulce comunión? La dulce comunión con Él derivó de aquella respuesta que tuvimos con respecto al amor de Él para con nosotros. Saben, esto debe ser de mucha motivación para que nosotros continuemos amando a Dios. ¿Qué cosa? Que al amarle somos conocidos por Él. Termino con lo siguiente. En la ley, precisamente en Deuteronomio 6, en el verso 6, el Señor dijo lo siguiente. Escuchen, Deuteronomio 6, capítulo 6, verso 6. Él dijo lo siguiente. Y estas palabras, ¿cuáles? Que el Señor es uno y que lo amarás con todo tu ser. Estas palabras que yo te mando hoy, Saulo, hijo, escucha, estarán sobre tu corazón. Hermanos, pongamos pues el mandamiento de amar al Señor en nuestro corazón para que le amemos, reverenciemos, respetemos, honremos, veneremos y adoremos como Él lo merece por parte de sus hijos.